Amigos y amigas, estamos de vuelta en El Arriero con un invitado muy especial, Jyrki Reina, que es secretario general de Industrial Global Union. Es una organización mundial que representa a cerca de 50 millones de trabajadores en el mundo. Jyrki, bienvenido al Perú y bienvenido al programa acá en La Mula TV. Gracias, Javier. El motivo de su visita ha sido un decreto ley que existe en el Perú desde hace cerca de 30 años, un poco menos quizás, 30, 35 años, el decreto ley 22342, sobre el cual hemos hablado ahí en el programa con el abogado Javier Mujica, ¿no? ¿Por qué su organización ha tomado nota de esta situación que afecta a los trabajadores del sector textil? ¿Por qué es que viene usted a hablar con autoridades y con empresarios en el Perú? Pues Industrial Global Union es una organización mundial que tiene afiliados en 140 países. Perú para nosotros es un país importante. Me gusta mucho, he estado aquí varias veces, pero esta vez el tema es exactamente la situación del sector textil y de confección. La especialidad de esta antigua ley que fue aprobada ya hace 35 años. 35 años, sí. Exactamente. Puede dar unas condiciones especiales para el nuevo sector creciente de textil y confección, pero ahora el niño ya tiene 35 años, la situación ha cambiado, pero la situación de los trabajadores es precaria. Hay 80.000 trabajadores en este sector que tienen casi todo el mundo un contrato temporal. No es el régimen común que tiene varias fórmulas de contrato, pero tienen contratos de 5 o 6 meses. Para 80.000 trabajadores tuvieron el año pasado 180.000 contratos. Este quiere decir más de 2 contratos por año por trabajador. O sea que cada 4 meses se corta el vínculo y lo vuelven a establecer. Ese sería el mecanismo. Exactamente. Y hay también ejemplos de contratos de un mes, 30 días únicamente. ¿Qué es el resultado? Los trabajadores tienen miedo, no tienen una confianza en el futuro y la situación es precaria. Es una situación discriminatoria también porque se trata únicamente de estos 80.000 trabajadores. Hay ahora una propuesta de ley para terminar con esta discriminación, solamente con derogación de 3 artículos en la ley. Ahora, se dice, hay gente que dice, incluso yo escuché hoy día una entrevista que le hicieron en radioprogramas del Perú, le decían, pero si se deroga la norma, entonces eso va a generar sobrecostos y va a afectar el crecimiento económico del Perú. ¿Esto usted cree que es una razón para que no se derogue la norma? ¿El que va a afectar la economía? Yo pienso que hay otra amenaza que es mucho más grande. Las grandes marcas norteamericanas han escrito al presidente Humala diciéndole que este tipo de contratación, este tipo de contratos son contra los códigos de estas empresas para tener trabajo precario únicamente en estas empresas. Y además hablan de sus clientes. Los consumidores hoy en día están preguntando cada vez más de qué manera ha sido producido mi ropa. Y se reciben esta información, da una muy mala imagen a estas empresas. Y ya no la quieren comprar. Sí, exactamente. Y hablamos de empresas como Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Su imagen es muy importante para las ventas, claro. Además, otra asociación norteamericana ha escrito también al presidente Humala. Los Estados Unidos son un mercado muy importante para este sector.
de una exportación total de más de 1.000 millones de dólares anuales, casi 50% va a los Estados Unidos. Pues esto es importante, es una amenaza para el futuro del sector. Es decir, que habría más riesgo si se mantiene la norma para nuestra economía, porque se empezarían a ver afectadas estas exportaciones, eso es lo que me está diciendo. Absolutamente, porque en otros países no hay este tipo de ley para este sector. Pues Industrial quiere ver un sector exitoso con nuevos puestos de trabajo, con un crecimiento, pero de trabajo decente, no trabajo precario. Cuando dice trabajo decente, ¿es cumplimiento de la jornada laboral, beneficios sociales? ¿Qué es lo que incluye este concepto que usted plantea? Es solamente de la derogación de estos artículos para que tengan los trabajadores la misma protección que otros trabajadores en Perú. Esto basta. Ahora, usted ha venido por 24 horas al Perú, ¿no? Aproximadamente. ¿Se ha podido reunir con autoridades del gobierno o con los empresarios? Sí, yo he tenido un día muy activo con representantes del gobierno, del Congreso y de los empresarios, porque para entender mejor la situación es mi principio de hablar con todos y después hacer recomendaciones. Pero finalmente son los peruanos, el gobierno, los empresarios y los sindicatos que tienen que buscar una solución. ¿Y los empresarios, cuál es el sentir de los empresarios frente a esta visita suya o frente a estas cartas que se le han hecho llegar al presidente? ¿Hay voluntad, disposición a que esto cambie o hay todavía resistencia? Me parece que los empresarios no vean todavía la amenaza para el futuro de su sector y por lo tanto tenemos que continuar estas discusiones. Industrial apoya a los sindicatos, a los trabajadores de este sector y además hay otros problemas también. Estos trabajadores cobran por mes quizás 500 soles, que es solamente una pequeña parte de la canasta básica y por lo tanto están trabajando muchas veces hasta 12 a 14 horas por día. Pues esto no es trabajo digno, tenemos que cambiar la realidad. Y en el caso de las autoridades del gobierno, ¿usted ha podido hablar con el ministro o con algún funcionario del sector? Con la ministra, perdón. Yo he hablado con el director del Ministerio de Trabajo con una discusión muy detallada e interesante, pues vamos a ver lo que pasa ahora. También con representantes del Congreso, con congresistas y asesores ahí, porque es importante de poner esta pregunta, esta propuesta ahora en la agenda del Congreso para que podamos discutir la ley. Una última pregunta. Ustedes en esta visita se han concentrado en este tema, pero ¿tienen vínculos con otros sectores del sindicalismo peruano? ¿Están trabajando con otras organizaciones? ¿Con qué organizaciones locales, nacionales trabajan? Como Industrial representa a los trabajadores y trabajadoras en toda la industria, incluso minería, energía, petróleo, gas. He encontrado también los sindicatos, sobre todo de la minería. La minería es importante en Perú. Industrial va a lanzar ahora un programa para toda la América Latina para obtener una minería sostenible en América Latina, porque hay un gran problema de seguridad, de salud y seguridad, medio ambiente en este sector, y los sindicatos peruanos van a participar en este programa. Bueno, Yurki, ha sido un gusto conversar con usted. Sé que tiene la agenda todavía, tiene algunos compromisos. Nosotros vamos a seguir trabajando el tema, vamos a estar atentos y ojalá que en una próxima visita podamos volver a conversar y celebrar si es que este decreto ha sido derogado. Vamos a hacer un corte brevísimo y volvemos para cerrar el programa con los libros de la semana.
Amigos y amigas, estamos acá en el último bloque del arriero, solo para comentar los libros de la semana y algunas invitaciones también. Dije que esta semana habían dos presentaciones de libros muy importantes. Uno, el libro de arte colonial que hemos comentado con los editores de ese trabajo compilatorio a las obras de Stastny, pero el otro libro es un libro, creo, clave para entender la historia de nuestro país. Historia de la corrupción en el Perú del ya fallecido historiador Alfonso Quirós. Este libro en una edición impecable del Instituto de Estudios Peruanos y del Instituto de Defensa Legal, que se presenta el día de mañana en el IEP. Va a estar Marcos Cueto y Cecilia Blondet como comentaristas, y creo que este libro va a dar mucho que hablar y a mucha gente seguramente no le va a gustar para nada. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía me ha hecho llegar su revista mensual Desde Adentro, siempre con información sobre el sector. Hay una interesante nota sobre el tema del uranio, que es un tema que va a dar que hablar y ya está dando que hablar en el caso de Puno. También he recibido el libro en una edición preciosa, El Milagro Verde, Alfredo Villar y Cristian Bendayán. Esta es una publicación de la Municipalidad de Magdalena del Mar en una edición bellísima, solo para enseñarles algunos de los trabajos que están en este libro. Felicitaciones a la Municipalidad de Magdalena del Mar. Y por último, Vela Verde, una revista sin clase, con las columnas de Salinas, Tafur, Daryan, los siempre informados artículos de Jacqueline Fox, y una simpática semblanza y testimonios sobre Javier Descanseco, una buena entrevista a Tony Zapata que les recomiendo sobre la izquierda. Y por último, dos cosas más que se me quedan. El Buen Salvaje, que ustedes la pueden conseguir en cualquier librería, es gratis, una excelente revista con muy buenos artículos y una entrevista muy simpática a Alberto Fuguet. Y por último, Lorenzo Sores ya inauguró, la muestra Pandemonium, que va a estar en Bruno Gallery, en la calle Francia 565B, Miraflores. No se la pierdan, un trabajo siempre interesante de Lorenzo Sores. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves en un nuevo programa de El Arriero.